Una camarera notó síntomas. Todos la ignoraron y ella terminó salvando la vida del hijo de un multimillonario. ¿Qué pasaría si la persona que te sirve el café pudiera ver lo que todos los demás pasan por alto? Beth llevaba 12 años trabajando en el turno de la mañana en Mel's Diner y había aprendido a leer a la gente como otros leen los periódicos. La forma en que la mano de un cliente temblaba al coger azúcar, cómo cambiaba la respiración de alguien al sentarse, las señales sutiles que contaban historias más fuertes que cualquier palabra. Aquella mañana de martes de octubre, cuando el hombre bien vestido entró con su hijo pequeño, algo no cuadraba. El niño, de unos 8 años, se movía de forma diferente a los demás niños. Su padre, claramente adinerado por su traje caro y su paso seguro, parecía completamente ajeno a ello. Pero Beth notó como el brazo izquierdo del niño colgaba, ligeramente flácido, como su sonrisa parecía torcida, como parpadeaba más con un ojo que con el otro, mientras su padre pedía el desayuno de siempre y hablaba por teléfono sobre negocios. Beth no podía sacudirse la sensación de que este niño necesitaba ayuda. ¿Desde dónde nos ves hoy? El ajetreo matutino en el restaurante de Mel se había asentado en su ritmo habitual. Beth limpiaba las mesas. Con una eficiencia casi mecánica, sus manos curtidas se movían automáticamente mientras su mente divagaba hacia su propio nieto, que vivía a 3 estados de distancia. A sus 58 años, había visto lo suficiente de la vida como para saber que a veces los momentos más importantes parecen ordinarios en apariencia. La campanilla sobre la puerta sonó, y Richard Lawson entró con su hijo, David, como todos los martes del último mes. Richard era el tipo de hombre que atraía la atención sin esfuerzo. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Su traje gris oscuro probablemente costaba más de lo que Beth ganaba en 2 meses, y su teléfono parecía permanentemente pegado a su oreja. Se había mudado a su pequeño pueblo hacía poco. Algo sobre la apertura de una nueva planta de fabricación que traería empleos a la zona. David, su hijo de 8 años, siempre lo seguía en silencio, un niño dulce de cabello castaño claro y ojos que parecían mayores que su edad. ¿La mesa de siempre?, preguntó Beth con una cálida sonrisa, sabiendo ya la respuesta. Richard apenas levantó la vista de su llamada telefónica, algo sobre proyecciones trimestrales y reuniones de la junta directiva. Simplemente asintió y guió a David a su mesa de la esquina, la que tenía vista al viejo arce de afuera. Mientras Beth se acercaba con los menús, observó a David deslizarse en la mesa. Ahí estaba de nuevo, esa ligera demora en el movimiento de su brazo izquierdo, la forma en que su pie parecía arrastrar un poco. Cuando le dejó el vaso de leche con chocolate, notó que lo sujetaba mal. Su mano izquierda temblaba ligeramente al alcanzar el vaso. ¿Cómo te sientes hoy, cariño?, preguntó Beth con dulzura, agachándose a la altura de los ojos de David. La sonrisa del chico era torcida, y cuando intentó responder, sus palabras salieron un poco arrastradas. Estoy bien, dijo David. Pero Beth notó que tenía la lengua gruesa, que su mejilla izquierda no se movía, igual que la derecha al hablar. Richard terminó su llamada y miró a Beth con cierta impaciencia. Está cansado. Nos hemos quedado hasta tarde con los deberes. Podemos pedirle tortitas con bacon, y yo me tomaré mi café y tostadas integrales de siempre. Beth asintió, pero no pudo evitar sentirse incómoda. En sus años en la cafetería, había atendido a familias que atravesaban todo tipo de dificultades. Había aprendido a detectar las señales de problemas domésticos, estrés financiero y problemas de salud que la gente intentaba ocultar.
Sin embargo, esto se sentía diferente. David no solo estaba cansado. Algo le estaba sucediendo que su padre no podía ver o no quería reconocer. Mientras le servía el café a Richard, notó que lo observaba con la atención distraída de un padre ocupado. Cuando David dejó caer el tenedor 2 veces al intentar cortar sus panqueques, Richard simplemente lo recogió cada vez sin darse cuenta de lo que sucedía. La tercera vez, el tenedor cayó al suelo con un ruido sordo. Beth se arrodilló junto a la mesa. «Déjame ayudarte con eso, cariño», dijo suavemente, sosteniendo la mano de David mientras intentaba sujetar el cubierto. Su lado izquierdo era definitivamente más débil que el derecho, y había algo en su mirada, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Algo andaba muy mal, y el tiempo parecía escaparse. El martes siguiente, David y Richard regresaron al restaurante de Mel, pero el ojo entrenado de Beth detectó de inmediato los cambios. El brazo izquierdo de David colgaba ahora completamente inerte a su lado, y cuando intentó subirse a la mesa, su pierna izquierda se dobló. Ligeramente. Richard lo sujetó. Automáticamente, pero su atención ya estaba centrada de nuevo en su teléfono. «Papá, me duele la cabeza», susurró David, con la voz tan baja que Beth tuvo que esforzarse para oírlo desde la mesa de al lado. «Probablemente necesites beber más agua». «Hijo», respondió Richard sin apartar la vista de la pantalla. «Y siéntate derecho. Tu postura ha sido terrible últimamente». Beth sintió un vuelco en el corazón. Había criado a 3 hijos y ayudado a criar a 2 nietos. Esto no tenía que ver con la postura ni la hidratación. Le trajo a David su leche con chocolate y lo observó mientras luchaba por levantarla con la mano derecha, ya que la izquierda estaba completamente paralizada. «David, cariño, ¿puedes sonreírme?», preguntó Beth en voz baja. El niño lo intentó, pero solo se movió el lado derecho de su cara. El lado izquierdo permaneció inexpresivo. A Beth se le heló la sangre. Ya había visto esto años atrás, cuando su propia madre sufrió una serie de pequeños derrames cerebrales. «Pero los niños no sufren derrames cerebrales, ¿verdad, señor Lawson?», dijo Beth con voz suave pero urgente. «Creo que David debería ver a un médico». Richard la miró con fastidio. «Está bien. Solo necesita ser un poco más fuerte. En mis tiempos, los niños no se quejaban de cada pequeño dolor». Beth se mordió la lengua. Comprendía esa mentalidad. Probablemente Richard fue criado por padres que creían que mostrar debilidad era un fracaso. Pero las emergencias médicas no entienden de anticuados pensamientos. ¿Cómo para demostrarlo? David se tambaleó de repente en su asiento, con los ojos ligeramente en blanco. Beth se movió rápidamente, sujetándolo antes de que pudiera caer. Tenía la piel fría y húmeda y respiraba con dificultad. «David, ¿me oyes, cariño?». La voz de Beth era tranquila, pero le temblaban las manos. Nunca había olvidado el curso de primeros auxilios de sus días de voluntaria en el departamento de bomberos. Richard finalmente colgó el teléfono. Por primera vez, una genuina preocupación cruzó su rostro. «¿Qué le pasa?». «Creo que podría estar sufriendo un derrame cerebral», dijo Beth en voz baja, sin querer asustar a David más de lo necesario. «Eso es imposible», espetó Richard. «Los niños no sufren derrames cerebrales. Probablemente solo se está resfriando». Pero incluso mientras hablaba, Richard podía ver lo que Beth veía. El rostro de David estaba completamente torcido, su lado izquierdo colgando como cera derretida. Cuando intentaba hablar, solo salían sonidos ininteligibles. Beth miró directamente a los ojos de Richard. Sus décadas de experiencia con hombres obstinados le daban el valor para ser directa. «Señor, llevo semanas observando a su hijo. Esto no es una gripe».
Su lado izquierdo se ha ido debilitando cada vez que viene. Algo está pasando en su cerebro y necesita ayuda ahora mismo. Si este momento le ha conmovido, por favor, dele un me gusta al video. El color se le fue del rostro a Richard cuando la realidad de la situación finalmente lo golpeó. Su confianza de exitoso hombre de negocios se desmoronó al mirar a su hijo por primera vez en semanas. David intentaba alcanzarlo con la mano derecha, con lágrimas corriendo por sus mejillas, incapaz de pronunciar las palabras que podrían salvarle la vida. El mundo de Richard cambió en ese instante, como si estuviera sobre tierra firme que de repente se revelara como arenas movedizas. Había construido un imperio confiando en sus instintos, tomando decisiones rápidas y manteniéndose 2 pasos por delante de todos. Pero allí, en ese pequeño restaurante de pueblo, con la vida de su hijo pendiendo de un hilo, todo su éxito no significaba nada. «Llama al 911», dijo Beth con firmeza, dirigiéndose ya hacia el teléfono detrás del mostrador. Sus manos estaban firmes ahora, años de experiencia manejando crisis. Richard se quedó paralizado, mirando a David, que luchaba por mantenerse consciente. «No, espera», dijo Richard con la voz quebrada. «Lo llevaré al hospital. Será más rápido que esperar una ambulancia». Beth se volvió hacia él, con una expresión a la vez dulce y firme. «Señor Lawson, si esto es lo que creo que es, moverlo mal podría empeorar las cosas. Necesitamos paramédicos que sepan cómo manejar esto». Mientras marcaba, Richard finalmente miró a su hijo. Lo miró detenidamente. La respiración de David se hacía más dificultosa y su mano derecha se extendía desesperadamente, intentando comunicar algo que su débil habla no podía expresar. Richard tomó esa pequeña mano entre las suyas. Por primera vez en meses, dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. «Estoy aquí, hijo», susurró Richard con la voz quebrada por la emoción. «Papá está aquí». Los demás clientes del restaurante se percataron del alboroto, pero Beth les pidió en voz baja que les dieran espacio. Regresó a su mesa con un paño húmedo y lo colocó suavemente sobre la cama. La frente de David. «Viene la ambulancia», dijo ella en voz baja. «David, estás siendo muy valiente. Sigue respirando». «De acuerdo». Richard miró a Beth con los ojos llenos de arrepentimiento y miedo. «¿Cómo lo supiste? ¿Cómo viste lo que yo no vi?» Beth se sentó frente a ellos con voz suave. «He estado observando a la gente durante mucho tiempo, y he visto a David preocupado durante semanas por si lo notabas. Ha estado tratando de decirte que algo andaba mal, pero no quería interrumpir tus llamadas importantes». Las palabras golpearon a Richard como un puñetazo. Recordó las veces que David había dicho que estaba cansado, los momentos en que había parecido torpe, las quejas silenciosas que Richard había descartado como una forma de llamar la atención. Su hijo había estado luchando por su vida mientras Richard luchaba por la cuota de mercado. «Pensé que lo estaba manteniendo», dijo Richard, con lágrimas en los ojos. «Pensé que trabajando duro, seguridad del edificio para su futuro era lo que hacen los buenos padres». «Los buenos padres hacen ambas cosas», respondió Beth. «Proveen y prestan atención». El sonido de la sirena se acercaba y David abrió los ojos lentamente. Miró a su padre, y a pesar de su crisis médica, intentó sonreír. Richard vio entonces lo que Beth había visto: el amor desesperado de su hijo, su silenciosa valentía, su necesidad de nada más que la presencia de su padre. ¿Alguna vez te has centrado tanto en proveer que casi te pierdes lo que realmente importaba? Cuéntanos en los comentarios. Mientras los paramédicos entraban corriendo por la puerta del restaurante, Beth apretó el hombro de Richard. «Vas a salir adelante», le dijo. «Y cuando lo hagas, serás el padre que necesita». Richard tomó la mano de David mientras los paramédicos trabajaban, comprendiendo finalmente que su asunto más importante siempre había estado a su lado. La sala de urgencias del Hospital General del Condado se convirtió en el hogar de Richard. Todo el universo. Recorría los pasillos estériles mientras los cirujanos trabajaban.
para salvar la vida de David. Las palabras de Beth resonaban en su mente. Ella había seguido la ambulancia hasta el hospital y ahora estaba sentada en silencio en la sala de espera, una presencia tranquilizadora en medio del caos de su miedo. La doctora Patricia Reeves salió de la cirugía después de lo que parecieron días, pero solo habían pasado 4 horas. Su expresión era seria, pero no sombría, y Richard sintió como su corazón latía con fuerza mientras buscaba en su rostro algunas pistas sobre el destino de su hijo. Señor Lawson, David sufrió lo que llamamos un ictus pediátrico causado por una rara afección llamada enfermedad de Moyaoya. Se trata de una en la que los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan y se bloquean, explicó la doctora Reeves con voz pausada y cautelosa. Sí, hubiera esperado un día más para traerlo. El daño podría haber sido catastrófico. A Richard casi le fallaron las piernas. Beth apareció a su lado, firme y serena. ¿Pero va a estar bien?, preguntó Richard, con la voz apenas un susurro. La cirugía salió bien. Pudimos restablecer el flujo sanguíneo a las áreas afectadas de su cerebro. Necesitará una extensa terapia física, y puede que queden algunas secuelas en su lado izquierdo, pero el cerebro de los niños es extraordinariamente adaptable. Con los cuidados y la rehabilitación adecuados, David debería recuperar la mayor parte de sus funciones. El alivio fue tan abrumador que Richard tuvo que sentarse. Beth le dio una taza de café de la máquina expendedora, y él se dio cuenta de que ella lo había estado cuidando, de la misma manera que había cuidado a su hijo, con una bondad silenciosa y atenta. Doctora, dijo Richard, levantando la vista con lágrimas en los ojos. Esta mujer le salvó la vida a mi hijo. Si no hubiera reconocido los síntomas, si no hubiera insistido, yo la habría escuchado. El doctor Reeves miró a Beth con respeto profesional. Usted tiene formación médica. Beth negó con la cabeza. Solo experiencia de vida. Mi madre sufrió pequeños ictus y llevo mucho tiempo observando a la gente. A veces se ven patrones. Bueno, tu experiencia de vida le dio a David la mejor oportunidad posible de recuperarse. La intervención temprana en casos de ictus pediátrico es absolutamente crucial. Cuando finalmente le permitieron a Richard ver a David, su hijo estaba despierto pero aturdido por la medicación. El lado izquierdo de su cara todavía estaba ligeramente caído, pero sus ojos estaban brillantes y alertas. Lo más importante es que podía hablar, aunque sus palabras salían despacio. Papá, dijo David, extendiendo la mano derecha. Tenía miedo de que no te dieras cuenta de que necesitaba ayuda. Richard tomó la mano de su hijo y se sentó junto a la cama del hospital, comprendiendo finalmente la importancia de las palabras de su hijo. Ahora me doy cuenta, hijo. Lo prometo. Ahora siempre me daré cuenta. Beth observó desde la puerta mientras padre e hijo tenían su primera conversación de verdad en meses. David le contó a su padre sobre los dolores de cabeza que había estado sufriendo, la debilidad que había estado ocultando, el miedo a que admitir que estaba enfermo decepcionara al hombre que más admiraba. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más relatos conmovedores. Al terminar el horario de visitas, Richard acompañó a Beth a su coche. Mañana comenzaría la larga recuperación de David. Pero esta noche, Richard por fin comprendió lo que significaba estar presente para las personas que más importaban. 3 meses después, Beth se servía más café cuando oyó el familiar sonido de la campanilla del restaurante. Levantó la vista y vio a David entrar por la puerta, con el paso aún un poco irregular, pero firme y fuerte. Detrás de él,
Richard lo seguía, pero esta vez no llevaba el móvil a la vista. Y su atención estaba completamente centrada en su hijo. Señorita Beth, llamó David con voz clara y alegre. Su sonrisa aún estaba un poco torcida, pero era sincera y rebosante de alegría. Beth dejó la cafetera y abrió los brazos para abrazarlo. David corrió a abrazarla, y ella sintió el cálido abrazo de un niño que sabía que se recuperaría. «Miren lo que puedo hacer», dijo David con orgullo, levantando el brazo izquierdo por encima de la cabeza. El movimiento fue más lento que el del derecho, pero deliberado y controlado. «La fisioterapia me está ayudando mucho». Richard se acercó con más calma, y Beth pudo notar el cambio en él de inmediato. La tensión del trabajo se había transformado en algo más cálido. Sus trajes caros habían sido reemplazados por ropa informal que sugería a un hombre que tenía tiempo para jugar a la pelota en el patio. «BTH», dijo Richard con la voz quebrada. «Por la emoción. Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste». «No tienes que agradecerme», respondió Beth. «Solo tienes que seguir siendo el padre en el que te veo convertirte». Se sentaron en su antigua mesa de la esquina, pero todo era diferente ahora. Richard ayudó a David a cortar sus panqueques sin que se lo pidiera. Se daba cuenta cuando su hijo necesitaba ayuda antes de que David la pidiera y realmente lo escuchaba cuando hablaba de sus amigos del colegio y de los dibujos que había estado haciendo durante su recuperación. «Señorita Beth», dijo David entre bocado y bocado. «Papá dice que es usted una heroína». Beth se rió entre dientes. «Solo soy una camarera atenta, cariño». «Papá también está atento ahora», dijo David, sonriéndole a su padre. «Vino a la obra de teatro de mi escuela la semana pasada y me está enseñando a lanzar un balón de fútbol americano con la derecha hasta que la izquierda se fortalezca». Richard extendió la mano sobre la mesa y le revolvió el pelo a su hijo. «Resulta que las reuniones más importantes eran las que me perdía en casa». Antes de irse, Richard apartó a Beth. «He creado un fondo de becas para niños que necesitan atención médica pero no pueden pagarla. Se llama Fondo Beth Henderson para la concienciación sobre la salud pediátrica. Espero que no te importe». Beth sintió que se le humedecían los ojos. «Eso está más que bien, señor Lawson. Es precioso. Y quiero que sepas», continuó Richard, «que renuncié a la junta directiva de mi empresa. Sigo involucrado, pero David es mi prioridad ahora. Aprendí que el éxito no significa nada si las personas que amas se sienten invisibles». Mientras se preparaban para irse, David se volvió hacia Beth una vez más. «Señorita Beth, ¿trabajará siempre aquí? Mientras haya gente que necesite que alguien se fije en ellos», respondió Beth, «estaré aquí». Al verlos salir juntos, con la mano de David firmemente agarrada a la de su padre, Beth sintió la profunda satisfacción que da saber que has cambiado una vida. Simplemente preocupándote lo suficiente como para ver lo que otros pasaron por alto. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, a veces las personas más comunes realizan los actos de amor más extraordinarios.